¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando Orden del Día en una jornada particular, la de este martes, porque hay dos plenarios de comisiones muy importantes para las 12, dentro de un rato, y para las 16, que vamos a estar transmitiendo con el tema de, por un lado, la situación del Garrahan y por otro lado, el tema universidades. También hay un encuentro muy importante de intendentes. Había trabajado el diputado Brugué en ese sentido, así que también estamos con eso. Pero comenzamos con el plenario de comisiones de hoy. Uno a las 12, otro a las 16. Ayer los había abordado un poquito, porque no tuvimos mucho tiempo, ella, María Cafferata. ¿Cómo le va, Cafferata? Que dice buen día. Hola, Pato Méndez, buen día. Sí, hoy arranca un poco el gran desafío que tiene el gobierno nacional esta semana, Sí. que tiene que ver con el resultado de la sesión pasada, cuando se emplazan la Comisión de Presupuesto para tratar temas sensibles para el gobierno, con una oposición que viene trabajando desde el día de ayer para llevar a dictámenes unificados entre todos los sectores de la oposición. Es interesante lo que está pasando, Pato, porque hoy podemos llegar a encontrarnos con un dictamen vinculado al tema Garrahan que llegue firmas del PRO, por ejemplo. Y acá lo Claro, inscribimos. este es el dato, sí. Sí, lo inscribimos en lo que conversábamos un poquito el día de ayer, que tiene que ver con la debilidad parlamentaria del gobierno, directamente asociada a estas pérdidas de gobernabilidad por la tensión que hay con los gobernadores. Porque pasó algo también en el Senado, y es que se está trabajando por una sesión en el Senado para finalmente sancionar, por ejemplo, el aumento de las jubilaciones. Tenés a un gobierno que le está costando lidiar con, por un lado, la falta de recursos y la demanda que hay del parte de los gobernadores con los experimentos de mala praxis electoral que estamos viendo en muchas de las provincias, que tuvieron el caso de la provincia de Corrientes como caso más paradigmático. Sí. Con el enojo de Gustavo Valdés y la alarma que se despertó entre muchos gobernadores radicales respecto a, el gobierno está tratando de la misma manera a los amigos que a los enemigos, acompañamos todo, pero después cuando llega el momento, ¿qué pasa? Y bueno, hay un tema que no se puede resolver ahora, que es aguardar el resultado de la elección, ¿no? Ese día habrá que ver si la apuesta de Valdés, decir, mirá, me piden demasiado, yo voy solo, si es una apuesta convalidada por la sociedad o si la Libertad Avanza dice, che, vieron, no fuimos juntos y mirá el resultado. La verdad que es un tema que habrá que verlo, ¿no? No tengo datos de que puede pasar. ¿Qué es el balance que hace este sector más vinculado a Karina Milei adentro de la Libertad Avanza? Nosotros tenemos los votos, creemos que podemos competir, vayamos a consolidar el sello partidario en la provincia de Corrientes y el resto. Hay que prestar particular atención a lo que pase el día de mañana. Mañana cierra la presentación de los frentes electorales en la provincia de Buenos Aires. El día de ayer hubo una cena entre Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner, terminando de definir cómo va a ser el armado de los ravioles y de las listas, de manera tal que si no están todos contentos, al menos que no quede nadie muy enojado. Y un poco lo que suceda con Unión por la Patria, o como vaya a llamarse el bloque, a partir de mañana va a definir lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí estamos. Daniela Romero trabajando arduamente. Me dice, te voy a decir la lista. ¿Quién encabeza en el acuerdo entre el PRO y los libertarios? ¿Y qué lugar hay para la gente del PRO? ¿Cómo le va, Romero? ¿Qué dice? ¿Cómo va? Buen día. No muy lejos de cualquier editor lo tuyo, ¿eh? ¿Viste? Claro. Todos ya quieren nombres, todos ya... La realidad es que con el periodismo estamos más ansiosos que nunca, pero el acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO es como, yo siempre digo, es como yo antes de ir a rendir un final, es a último momento que se define todo, porque la realidad es que nadie tiene un nombre concreto, no hay una definición concreta. Hasta ayer te diría que todavía no estaba del todo claro cómo iba a integrarse ese frente, porque hasta ayer se podía considerar que, por ejemplo, la Unión Cívica Radical iba a formar parte de esa alianza. Hoy ya eso lo tenemos descartado. Entonces, esto es dinámico, Pato. Eso es provincia de Buenos Aires, nada más. Exactamente, provincia de Buenos Aires. Y eso de que... estamos coordinados. Perdón, sí. No, cantan en el mismo grupo. Escúchame, sí. No, y lo que te pregunto es, pero, ¿qué es eso de que Macri dice, che, que el acuerdo sea digno? ¿Cuál es el umbral de la dignidad eso? Bueno, la realidad es que... ¿Existe eso todavía o no? No sé si... Bueno, la dignidad... No, la frase existe. Ahora, hay muchos exégetas respecto al concepto de dignidad. Sí, si hay dignidad en la política es muy difícil para mí. Pero no, a lo mejor le dijo Mauricio, mirá, le dice a Ritondo, lo dije por decir, fíjate cómo te podés acomodar yo entiendo vos, pero... también que, a ver, la tarea de comandar esta alianza la tiene
Cristian Ritondo, eso es Sí. lo que se lo delegó Mauricio Macri, por más que haya estado muy encantado con las propuestas que podría llegar a traerle, por ejemplo, Emilio Monzó. La realidad es que la posta la tiene Ritondo. Y lo cierto es que él está en esta puja. Vamos a hablar un poco más en detalle sobre esto. Porque los intendentes, hay muchos intendentes del PRO que no quieren la lapicera de Karina Milei. O sea, seamos directamente claros con eso. Te diría que la gran mayoría, excepto 3 o 4. Entonces, muy difícil quizás para Cristian Ritondo hacer ese equilibrio entre lo que es formar esa alianza efectivamente y al mismo tiempo mantener esa dignidad de parte de los amarillos y lo que es el valor del PRO, ¿no? Puede ser que le pase, vos sabés que esto pasó ya en plena democracia, le pasó a un histórico dirigente peronista, un tipo muy importante, que lo mandaron como el resumen de la posición en su momento que tenían todos los sectores gremiales del peronismo. Estaban las 62, los 25, lo mandaron a él a negociar. Cuando él vuelve a una reunión muy larga, él dice, che, nos jorobaron a todos. Entre ellos solo. Digo, ¿viste? No dijo nos jorobaron, fue más explícito. Pero digo, ¿puede ser que pase eso con Ritondo ahora? Digo, no, pero... A ver. Mira, acá que me pone. Concuerdo acá con la compañera que hasta 2 minutos antes de que cierren las listas van a estar todos así. Por eso el PRO también pidió tener a su propio apoderado en la negociación de las listas, porque acá somos todos amigos, pero nadie confía del todo. Sí, tal cual. En principio, y acá esto me interesa ver qué opinan. Yo veo que la provincia Tengo de que ir a Buenos los títulos, pero dale. No, bueno, vos preguntá y hago después una respondo. sola pregunta. Dale. Porque recién planteaba que estamos viendo un problema de los cierres provinciales y la disputa que hay entre un sector del gobierno nacional con los gobernadores que hasta hace 2 días eran aliados, ¿no? Sí. Y que les están imponiendo listas paralelas y les están compitiendo, generando mucho malestar. En la provincia de Buenos Aires no pasó eso, y no pasó eso porque el propio Javier Milei intervino. Entonces, ¿qué surge un poco de esa realidad? ¿Habrá la posibilidad de que para terminar de ordenar todo el territorio, Javier Milei, que no tiene ningún interés en intervenir en la rosca electoral, tenga que intervenir para poder terminar de ordenar los cierres electorales? No sé, me pregunto. Bueno, ahí estamos. La seguimos con Daniel en un ratito. 11 de la mañana con 9 minutos. Esto es Orden del Día, los títulos y ya seguimos. A ver. El primero, lo que decíamos, Garrahan y universidades, los plenarios fueron citados para hoy. Las reuniones se concretan a las 12 y a las 16. Intendentes exponen en diputados sobre problemas locales y necesidad de recursos. Será la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales que se lleva a cabo a partir de las 13. Mirá vos esto, nueva propuesta para incorporar la educación financiera en la secundaria. Está impulsado el proyecto por el diputado nacional José Luis Garrido del bloque por Santa Cruz. Bueno, Caferata María, emergencia pediátrica, el Garrahan. En el medio de mucho reclamo, en el medio de mucha demanda, es una historia que tiene por lo menos 2 meses, con mucha presencia en la calle. Emergencia pediátrica, a ver. Que ahora tiene que afrontar el gobierno. Si hace un mes más o menos el mayor desafío tenía que ver con la declaración de la emergencia en discapacidad, ¿no? Por el carácter sensible y de vulnerabilidad de las personas que se veían afectadas por los problemas que estaban habiendo en la agencia de discapacidad. El Garrahan es uno de ellos, porque termina afectando, estamos viendo los propios aliados. Ni el PRO ni muchos sectores del radicalismo están cómodos con esta guerra que le está abriendo el gobierno nacional al Hospital Garrahan, con un nuevo capítulo que vemos semana a semana, que el conflicto no se termina de resolver. La semana pasada lo hablamos, en su momento, ¿te acuerdas?, con Mónica Feim, respecto a la modificación del sistema de residencias que anunció Mario Lugones. Hay como una escalada sistemática con lo que está sucediendo en el Garrahan, en vez de bajar el nivel de intensidad. Porque la oposición, si veo el número,
y tiró toda la parrilla, 164, está toda Unión por la Patria, la izquierda, ¿quién más hay? Hay gente de Encuentro Federal. Gobernadores, mucho gobernador. radicales. Y entre los 26 ausentes hay gente que no quiso votar en contra. Exactamente, como Cristian Ritondo, por ejemplo. Entonces, lo interesante de ese número es que, ¿qué números vos ves ahí? Vamos a un segundo la placa. Dale. ¿Tenemos 2 tercios? Y sí, me parece que sí. Tenemos 2 tercios, tenemos en cuenta las ausencias. Ese es el desafío que ahora tiene la oposición, ¿no es cierto? Es replicar esos 2 tercios en el recinto cuando venga el veto. Sabemos que siempre que planteamos estos temas, la novela arranca con el emplazamiento y termina con la rediscusión. El camino es que algunos de los ausentes voten en contra. Sí, tenemos sesión, emplazamiento, dictamen, sesión en diputados, sesión en el Senado, veto, sesión en diputados. Ese es todo el trayecto que puede durar medio año más o menos para el intento de aprobar una ley opositora que hasta ahora ni el peronismo, ni el radicalismo, ni el pichetismo lograron avanzar, ¿no es cierto? Los 2 intentos que hubo el año pasado terminaron fracasando porque Milei logró blindar su veto. Ahora, la gran incógnita es si sigue teniendo ese número por el fondo de los temas que se están discutiendo y fundamentalmente por la dinámica que estamos viendo con los gobernadores y con un sector del PRO y un sector del radicalismo. Entonces, lo de ayer, no hay ni amor ni plata. No hay ni amor ni plata. Una de las dos tiene que haber. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, a ver, ¿y qué es lo que plantea y qué es lo que se puede discutir hoy en el plenario comisiones que va a ser a partir del mediodía? Preside Shetling, ¿no? Es una, va a estar en teoría José Luis Espert presente. ¿Por qué decís en teoría puede ser que no venga? No pasó una vez que se estuvo un ratito y después se fue. Y es un clima... Va a tener el gobierno... A ver, en principio, Espert va a tener que estar. Ahora, me genera dudas saber cómo será, cuál será la estrategia del oficialismo el día de hoy respecto a... van a ser los únicos que van a firmar un dictamen de rechazo. Va a ver qué es lo que va a firmar el PRO. Hay que prestar atención ahí lo que hace la Libertad Avanza. En principio lo que va a hacer es una gestión de una derrota que ya está anunciada. Hay que ver cómo lo encabezan. Con un José Luis Terminemos Espert rápido o la prolonga la sesión también. Sí, ¿no? a ver si lo buscan dilatar, se buscan finiquitarlo rápido. Va a haber interpelaciones y diálogos con algunos de los sectores, los gobernadores, para que no vayan a firmar con la oposición. Esa danza que vemos siempre, pero recordemos que José Luis Espert está muy apuntado, fue protagonista del escándalo que sacudió la sesión del día de la semana pasada, que termina cayéndose por quórum. Bueno, en el marco de la detención de la funcionaria bonaerense. Sigue siendo porque le dieron la domiciliaria, días. pero sigue detenida la jefa del bloque de concejales de Quilmes. Entonces, los ánimos están muy caldeados y apuntan fundamentalmente contra José Luis Espert, de parte de un peronismo que está en estado de revolución constante. Entonces, hay que ver ahí cómo va a ser para José Luis Espert, teniendo en cuenta que la última vez que se vio en la cara, casi se agarran a trompadas, para decirlo lisa y llanamente. Entonces se va a convocar el plenario de comisiones de salud, familia, niñez y presupuesto con el objetivo, ya lo aclaramos, que va a ser dictaminar. ¿Qué es lo que se va a tratar y qué es el borrador del dictamen que ya se está trabajando desde el día de ayer y que ya viene con dictámenes de otras comisiones? Es fundamentalmente la declaración de la emergencia sanitaria, de la salud pediátrica y de las residencias nacionales. Acá la oposición está fundamentalmente Unión por la Patria, insistiendo en que sea 2 años de duración. Ya vimos que hubo una negociación en el caso de la emergencia en discapacidad, que un sector de la oposición vinculado al radicalismo pedía que no fuera 2 años, que fuera un año. Perdóname, hoy viene personal del Garrahan. Sí. Vienen. Va a haber Eso presencia. es un dato porque digo, entonces no va a ser tan rápido el tema. No va a ser rápido. Ahora sí tenés un horario límite, porque a las 4 de la tarde tiene que arrancar de vuelta el plenario de comisiones para tratar el incremento de las universidades. Así que tenés. La realidad, Pato, es que el borrador del dictamen ya se está trabajando desde ayer. Entonces hay que conseguir las firmas ahora. Ayer lo hablábamos con Mónica Fe. En alguna parte, porque viste, se lo preguntamos, en alguna parte dicen el presupuesto para el Garrahan y los mejores salarios van a salir de tal plata. ¿Está en algún lado? ¿Eso está o no? No está precisado. Hay que ver qué dice Nicolás Massot, que es el que más le gusta hacer hincapié de la separata del gasto tributario sobre dónde puede venir el financiamiento. Veamos cómo sale el dictamen en principio, pero acá la oposición está obsesionada con que no los acusen de degenerados fiscales. Claro, y bueno. Entonces es probable que digan...
Ya me lo imagino, ¿no? Saquen la plata de los fondos de la CIE. Y perdóname, el corazón de esto, María Cafelata. Dígame. Y si vos tenés algo, contame. Digo, el corazón es, che, que el Garraham no atraviese este problema, ¿cuál sería? ¿Mejorarle el sueldo a los residentes? Sí, ¿Mejorarle el sueldo a todos? Vamos a la próxima placa y te digo ¿está? los 3 ejes. Dale, a ver. Los repasamos rápidamente. A ver, acá lo que un poco busca establecer es que haya una asignación prioritaria en materia presupuestaria para el Garraham, teniendo en cuenta que el Garraham como principal hospital pediátrico a nivel nacional, ya lo hemos conversado muchas veces. Lo contaba Mónica ayer con un ejemplo, sí, ¿no? Sí. Atiende en Ciudad de Buenos Aires, pero es todo el país el que se van a atender al Hospital Garraham. Entonces lo que pretende es darle prioridad para la adjudicación de presupuesto y de recursos para que pueda seguir funcionando. Después tenés la otra pata, que es el conflicto sindical que estamos viendo, que exige también una recomposición salarial que no sea menor a lo que ya se percibía en términos reales a noviembre de 2023, ¿no? Es decir, que el gobierno termine de resolver el conflicto que está teniendo con los residentes y con los profesionales de salud y los que no son profesionales de salud del Hospital Garraham para terminar con un conflicto que la semana que viene va a tener un nuevo paro y va a tener una movilización al Ministerio de Salud. Es decir, que esto no está bajando la tensión en el conflicto, va a seguir escalando, entonces los piden resuelvan también la discusión sindical y busca incluir a los residentes de todas las especialidades, ¿no? en la recomposición salarial. Porque si bien este es un proyecto, y esto lo decía Fein ayer, que hace hincapié en la emergencia pediátrica, busca incluir a todo el sistema de residencias, destacando el valor que tiene, que no son solo las del Garraham. Claro, que es un tema clave porque se está discutiendo si, en todo caso, al revés de cobrar algo, el residente debería pagar. Exacto. Sí. Ahora vamos a lo que fue la resolución de Mario Lugones, si querés, que generó mucho malestar en la organización de residentes de Garraham. Entonces, ¿cuáles son otros 2 puntos que sostiene el proyecto? Que acá sí te digo que hay más debate respecto a compañero o no. La creación de una comisión. Acá lo que propone el proyecto es la creación de una comisión que haga un seguimiento de que la ley se está implementando por parte del Poder Ejecutivo. Va a estar integrada por integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Acá hay una discusión, hay un sector de la oposición que dice no hace falta crear una nueva comisión que elabore informes trimestrales sobre voto, cómo se está... de ese lado a mí, sí. Dale, bueno, eso es lo que se está discutiendo. Sí. Hay que ver hasta qué punto está dispuesta a negociar el peronismo, pero el objetivo, Pato, es llegar con un dictamen lo más unificado posible para mandarle un mensaje al gobierno nacional. Si hay que prescindir de algunos artículos del proyecto, se va a prescindir haciendo hincapié en la duración de la emergencia, por ejemplo. Ya lo vimos en discapacidad y la oposición estuvo dispuesta a achicar 1 año la declaración de la emergencia. Y vamos a la última placa, creo que es esta. Sí. Que yo te decía, estamos hablando en un contexto, vos lo decías, es un conflicto que ya se extiende hace más de 1 año, que hemos visto que se han realizado radios abiertas y emisiones abiertas desde el Hospital Garraham, que la semana que viene va a tener una nueva movilización, que suele tener mucho acompañamiento de la sociedad, es decir, que estamos en un contexto bastante de alta sensibilidad para el gobierno. Porque yo decía, ¿sabés qué pasa? La verdad, ustedes también son testigos. El Garraham estaba asociado siempre a buenas noticias. Era la foto del nene trasplantado, era la foto del chico intervenido, había siempre mucho apoyo privado. La principal empresa de hamburguesas de la República Argentina le dedicaba un día al año a la Casa Garraham, que era poner en condiciones, como hay tantos chicos de provincias, vienen acá y son sostenidos en casas particulares con plata privada. El hecho de la Casa Garraham era un acontecimiento sostenido por la principal empresa de hamburguesas, de la cual participaban periodistas, la sociedad. Siempre estaba asociado a buenos recuerdos el Garraham. Sí, así que sí. Incluso cuando el propio se hablaba de una política de cómo se llevan a cabo los hospitales públicos, ¿te acordás? Por parte del gobierno nacional y se hablaba sobre la posibilidad de cerrar algunos hospitales o dejarlo en manos de las provincias y los municipios. El Garraham siempre fue la aclaración de que eso no se iba a tocar. Entonces, estaba el caso del Bonaparte, por ejemplo. Bueno, el caso del Bonaparte, se había hablado también del Posada, se había hablado de muchos hospitales, pero siempre el Garraham estaba percibido por el propio gobierno nacional que eso no se podía tocar porque era un
Claro. una referencia en toda Latinoamérica, ¿no? Y que de diferentes lugares de Latinoamérica venían a capacitarse y a enterarse de lo que estaba sucediendo en materia de avance científico y médico en el Garrahan. Pero bueno, estamos en un momento muy sensible y yo traía lo que había pasado la semana pasada con esta modificación del sistema de residencias médicas que anunció el ministro de Salud, Mario Lugones. Mónica Feim se refirió en su momento que parecía, y ella lo dijo con estas palabras, parece una provocación. Los médicos residentes son los médicos que ya se han recibido de médicos y están cursando la especialidad. La especialidad como si fuera un posgrado. Exactamente. Entonces, y esto sucedió casi en simultáneo que se estaban haciendo los concursos, ¿no? Para poder arrancar con las residencias. Para hacer una residencia en el Garrahan es porque llegaste con unas notas de grado espectaculares. Es muy exigente. Claro. Lo que proponía el ministro de Salud era, bueno, van a tener una alternativa, van a poder de alguna manera, en vez de hacer el sistema usual de residencias, que sea una beca, es decir, que no van a tener que derivar ni aportes, por ejemplo, como sería una relación contractual de dependencia normal, y eso implicaría que podían percibir mayor salario. Ahora, en la práctica lo que significa es una suerte de flexibilización esa dinámica de relación laboral. Entonces, había como muchas quejas por parte de los residentes del Garrahan de lo que les estaban ofreciendo era eso, parecía una provocación. Así que, bueno, prestemos atención a lo que va a pasar ahora en media hora en el plenario de comisiones, porque vamos a tener al menos un dictamen y el gobierno y la oposición planea llevarlo al recinto en agosto. Tengo que ir al corte, pero decime una cosa, Romero, vamos a ir con tu tema que tiene que ver con todos los acuerdos electorales en la provincia de Buenos Aires entre libertarios y el PRO. Pero ¿tenés algún dato de la estrategia oficial para el tema de hoy, que lo que puede pasar en el tema Garrahan? ¿Te contaron algo, Romero? Hasta donde yo tengo entendido, el gobierno va a vetar absolutamente todo lo que implique un impacto fiscal y cualquier cosa que salga de este antro, así fue como me dijeron, ¿no? Particularmente. Pero todo va a ser vetado. Esa es la línea oficial. La estrategia es dilatar y evitar llegar al momento de tener que vetar. Entonces, a lo mejor, perdóname, a lo mejor pasa algún imprevisto en la reunión de comisión de hoy, si la estrategia es dilatar. Bueno, por lo pronto, a ver, hay una recomposición en el diálogo que está intentando tener la Casa Rosada con los mandatarios provinciales. Una recomposición de un diálogo que en realidad ellos nunca te van a reconocer que estuvo roto. Nosotros que estamos acá vemos esas cuestiones en las votaciones, en esta mayoría dinámica que se va componiendo, que a veces va más para el lado del oficialismo, a veces más de la oposición. Pero ayer estuvo Gustavo Valdés sacándose una foto con Karina Milei en la Casa Rosada, mientras estaba el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Gustavo Sáenz. Gustavo Sáenz, el salteño, en la Casa Rosada con Karina Milei. Esto pasó recontra desapercibido ayer porque fue justo cuando estaba el ministro Federico Sturzenegger anunciando un cierre de vialidad y haciendo este balance de lo que fueron las facultades delegadas. Pero bueno, ahí ya tenés una foto. Después hay una intención del gobierno de hacer una reunión nuevamente con los gobernadores por el tema de los aportes del Tesoro Nacional y el impuesto a los combustibles, no con una real intención de llegar a ningún acuerdo, sino con la intención claramente de seguir dilatando las conversaciones y que no haya una sesión este jueves. Por lo pronto, hoy el presidente Javier Milei va a viajar a Tucumán. Va a ir una comitiva muy reducida de gobernadores, muy chiquitita, pero digo, hay una situación en la que el gobierno está, dentro de todo, todavía confiado, aunque reconocen que la situación es complicada, de que no van a tener que llegar a ese punto. Al veto. De que no van a tener que llegar al veto y que eventualmente si llegan lo van a poder sostener. Ahora bien, dicho esto, el tema del Garrahan, yo coincido que, el tema de la emergencia en discapacidad, por ejemplo, es un tema muy sensible, siempre poníamos en duda un eventual veto. Ahora, el tema del Garrahan, yo creo que por más que también comparta sensibilidades y es menos viable de que se sostenga ese veto, justamente porque es muy difícil que lo apoyen los aliados, yo te diría que el gobierno no va a dudar en vetarlo porque ellos sostienen y defienden la política y la gestión que está llevando a cabo el ministro de Salud, Mario Lugones, con todo este tema. Sí, parecería que en términos estratégicos y políticos no quieren retroceder nunca o mostrarse retrocediendo, y menos cuando están peleando electoralmente y cuando vienen las elecciones, pero nada.
La hora 11 de la mañana con 25 minutos. Estamos con María Caferata, estamos con Daniela Romero. Esto es Orden del Día. Tenemos imágenes hermosas de la zona de Constitución, el centro. Eso es, si no me equivoco, la 9 de julio e Independencia. Con eso nos vamos. Ya volvemos para el segundo bloque. Dale. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, aquí estamos, 11 de la mañana con 32 minutos. Vamos con Daniela Romero y lo que tiene que ver con la disputa por listas entre libertarios y el PRO armando algo conjunto. Primero te pregunto, Daniela, estamos hablando de las elecciones en la provincia, primero, como primera etapa. ¿Esta es hoy la discusión para las elecciones de octubre? Yo me atrevo a decir que es todo parte de lo mismo. A ver, muy bien. Pero sí, claramente estamos hablando de la elección en la provincia de Buenos Aires, la elección local que se va a dar en septiembre. El cierre de alianzas oficialmente se cierra mañana, 9 de julio, que va a ser un día feriado. Se espera que la definición concreta esté entre hoy a la noche o mañana muy temprano, a más tardar. Y ya tenemos una expectativa que hace tiempo que se viene anticipando, que es este frente electoral para ir más sólidos en contra del peronismo en la ciudad de Buenos Aires, perdón, en la provincia de Buenos Aires, con La Libertad Avanza y el PRO. Eso es lo que estaba siempre asegurado en términos de, es lo que todos confirmaban, la sociedad. ¿no? ¿Cómo la sociedad? Digo, lo que estaba más o menos resuelto, que iban a ir juntos, decís. ¿O qué era lo que estaba resuelto? Que ellos lo vienen diciendo hace un montón. Por eso, sí, que La Libertad Avanza y el PRO iban a ir juntos en un frente. ¿Cómo iba a ser ese frente? ¿De qué color iba a ser ese frente? Si iba a ser solamente La Libertad Avanza y el PRO, o podrían incluirse, por ejemplo, los radicales. ¿Y cómo iba a ser esa balanza entre uno y el otro? Todo eso, hasta el día de hoy... ¿No está? No está. Claro. O sea, siempre supimos que iba a haber esta alianza. Ahora, la incertidumbre sobre cómo se va a conformar se mantiene hasta último momento. Y en algún punto, lo que sí te puedo decir que ya queda descartado es que vayan a integrar radicales este frente. Y perdóname, no... hay que descartar que pase lo que pasó en Corrientes, donde Valdés dijo, no, me piden mucho, voy solo. Digo, eso Ritondo no lo va a hacer. No. Eso se planteó. Qué momento para Ritondo. Eso se planteó. Está en su prime. Pero te lo van a plantear así, me Eso parece. se planteó mucho porque también, a ver, la negociación, como dijimos antes, la encabeza Ritondo como este equilibrista entre los más macristas del PRO y los más cercanos al oficialismo de Javier Milei. Claramente también acá hay algo que no deja de ser importante. A ver, La Libertad Avanza tiene 3 intendentes en la provincia de Buenos Aires. 3. La UCR tiene como 27, claro. El PRO tiene 13. A ver, ni hablar de lo que tiene el peronismo. Entonces, claramente hay una debilidad que tiene La Libertad Avanza en la negociación, que es territorial. Claro. Exactamente. Y ahí es donde empezaron a haber ciertas resistencias de parte de intendentes del PRO que decían, che, o sea, yo no quiero cederle absolutamente todo a Karina Milei. También hay una interna más Hablé en el con una fondo, senadora bonaerense nacida en Junín y dice, nosotros no le queremos regalar todos los libertarios. Bueno, claro. También hay una interna de fondo que es cómo influyen los posicionamientos de Sebastián Pareja, que es como el
armador, por decirlo de alguna forma, de la provincia de Karina Milei. Es como la cara de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. Pero que él tiene su propio juego y eso lo denuncian mucho. Y que no todos los que están en zona norte aparece mucho la palabra de pareja. Los locales, bueno, mucho de pareja. Bueno, y aparece mucho la palabra de Scioli, por ejemplo, de Nico Scioli. Y algún supuesto arreglo. ¿no? Estamos hablando de también el famoso Nene Vera. Bueno, también hay una cuestión ahí de una interna. O sea, estoy yendo muy al filo de la provincia, ¿no? Sobre cómo estaba armando Sebastián Pareja. Por supuesto que ahí también aparece el ala de Santiago Caputo, de las Fuerzas del Cielo, ¿no? Que estoy hablando de Agustín Romo, de Lucas Sagaz Luna. Hay también una cuestión ahí de esa carnicería de lo que es el armado de la provincia de Buenos Aires, que tiene su propia interna a fondo dentro de lo que es la Libertad Avanza, pero en definitiva el conflicto principal tiene que ver con que la Libertad Avanza estaba pidiendo mucho, o está pidiendo mucho para los que consideran los intendentes del PRO. Ahora, ¿cómo se va a resolver eso en el armado chiquito? Ahí es cuando hablábamos un poco de que Mauricio Macri pedía dignidad, porque Ritondo tiene esa tarea de orquestar esta alianza que se efectúe y que se efectúe bien, pero sin herir demasiadas susceptibilidades. Y otro título del fin de semana, que por lo que vos contás me parece absolutamente previsible, es que hay una fractura en el PRO. Bueno. Digo, ¿no? De la mano de lo que planteó Emilio Monzó, de la mano de los intendentes, o de lo que pasa con Passaglia en San Nicolás, que dicen, si yo soy el dueño del territorio, gobierno, tengo buena imagen, ¿por qué te iba a regalar lugares que son míos, no? Bueno, claramente también hay un sector del PRO que es más propenso a llevar este acuerdo y otros que no. Claro. De estos 13 intendentes, por ejemplo, son 3 o 4 los que están más a favor de hacer esta Es que si vos tenés poder, digo, es que el caso del PRO yo lo asimilo con lo que pasa con Valdés. Valdés tiene poder propio, entonces dice, yo te doy hasta ahí. El intendente del PRO también. Ahora, si vos no tenés nada, bueno... ¿Pero qué pesa más hoy en día? ¿La territorialidad, por decirlo de alguna forma, que tienen los intendentes? O, por ejemplo, que esté Javier Milei encabezando un congreso libertario en La Plata... Claro. Con todos los ministros. Y es lo que van a hacer valer ellos, claro. Es que es lo que hicieron, ya lo hicieron hace un par de semanas atrás en este famoso congreso, donde muy llamativamente, bueno, había mucha reivindicación a Pareja, ¿no? De parte también de José Luis Espert, que es el único candidato confirmado hasta ahora, o así al menos lo decimos todos. Pero para las nacionales. Para las nacionales. Y ahí es cuando también, por eso te digo que para mí todo... Perdóname. Y en la tercera, dame un nombre. ¿A quién se llaman los libertarios? No tengo nombres, Pato. Todo lo único que te puedo decir es que un poquito más lo tiene el peronismo. Un poquito, el peronismo lo tiene un poquito más cerrado. Vos decís que va Máximo, ¿no? En Ayer decía, gente también informada, decía que iba Magario, pero bueno, por eso. Es que Magario es la candidata que también pensaba desde el quisilofismo como posibilidad para darle algo a Espinosa, que es el cacique territorial de la territorio. Decía axelismo, que es más fácil que quisilofismo. Está bien. Sí, porque la propuesta de Magario tiene que ver con el peso territorial de Espinosa, que no estaba muy contento en su dinámica con la Cámpora. Pero también, de fondo lo que hay, que es un poco lo que cuenta Dani, es la disputa que hay con la lógica territorial de los intendentes que dicen, esta es una elección provincial. Es la primera vez que la provincia de Buenos Aires tiene una elección que no se superpone con la nacional. Ahora, perfecto, charlemos lo que queremos. Ahora, los consejos deliberantes y la garantía de la gestión en mi propio territorio, vos no me lo tocas. Eso es lo que dicen el intendente del PRO o el radical, y lo que dicen los también dentro del propio PRO. Entonces, dentro de la propia dinámica de la negociación, lo que pareciera ser que es lo único que podría ceder la Libertad Avanza, que está en una situación de dominio absoluto en la relación de fuerzas con el PRO, y el PRO lo sabe, no es que se hacen los sorprendidos ni pretenden rascar mucho más. Están bastante en situación de debilidad. Bueno, lo que un poco hubo ofrecimiento es, bueno, los 13 intendentes que son del PRO van a tener control de la lapicera para poder sostener sus propias legislaturas. Ahora, el resto, lo que parece estar encaminando es color violeta, frente a la Libertad Avanza, nada de Juntos por la Libertad Avanza, ni Cambiemos por la Libertad Avanza, sino frente a la Libertad Avanza, porque ellos dicen que el propio sello mide 10 puntos más, que sea un mix con otras fuerzas políticas, con candidatos que en su mayoría van a poner ellos, y que en todo caso los diputados nacionales son 2 candidatos, 2-3 candidatos que le van a dar el PRO. Perdóname, ¿qué sabés de Santilli? Estaba por ahí ese tema, justo. Me leíste la mente.
Porque digo, no, porque Santilli dice, yo ya arreglé con Karina, a dónde voy no sé, pero arreglé con Karina. Bueno, pero digo, yo te mencionaba que habían algunos que estaban mucho más propensos a hacer un acuerdo con la Libertad Avanza y Ritondo otros que y no. Santilli. Santilli encabeza. Encabeza. Santilli encabeza. Santilli fue... Es más Violeta que Ritondo. Sí, yo te diría que sí. Está bien, sí. Pero sí, aparte es, a ver, Santilli es una... siempre quiso hacer un acuerdo con la Libertad Avanza. Sí. Se podría decir que la vio, si queremos, ¿no? A ver, es alguien que critica constantemente que no hayan cerrado juntos con José Luis Espert en su momento y él dice que por eso fue que ganó Kicillof. A ver, él es el primero que te va a defender a capa y espada que tiene que haber un acuerdo con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál va a ser el rol de Santilli más allá de ser uno de los principales negociadores en este armado? Perdóname, tiene una lógica que es la lógica de Ritondo. Cuando vos a Ritondo le pedís alguna cosa, dice, el tema, ¿sabés cuál es? Que enfrente está el populismo, enfrente está el kirchnerismo, así que tenemos que juntarnos. Eso es lo discursivo igual. Es lo discursivo, sí, Es bueno. lo discursivo. Ahora, Sí, bueno. la discusión de fondo es la supervivencia del PRO y la supervivencia política de los dirigentes del PRO. Sí, que Yo yo te me diría- parece que no está garantizada. Esa es la pegándote- discusión que da Ritondo. Pero yo te pegándote diría. a los violetas no está garantizada. Sí, porque Ritondo habla al final del día como parte de un todo, ¿no? Es un Claro. primus inter pares, de alguna manera, pero pretende representar al Pro. pro bonaerense. Santilli tiene una línea mucho más sí, directa con violeta. el gobierno nacional y ya Sí. está en Sí. Yo creo que el que más está preocupado por esa supervivencia del PRO es Ritondo, que de alguna forma también él cobra más liderazgo, porque si él consigue mantener esa relevancia del PRO, también en algún punto él siempre dice, yo soy el presidente del PRO bonaerense, y te lo dice con todas las Esa letras. estrategia está consensuada entre los dos, no creo que estén peleados Ritondo y Santilli. No, pero no estoy hablando de no, pelea, no, simplemente estoy hablando de... Hay diferencias, sí. Sí, son estrategias y son maneras ellos conviven en esa necesidad de hacer un acuerdo con quizás prioridades distintas o discursos distintos. Yo te digo que lo de Santilli es particularmente para mí, él en su momento también planteaba una adhesión directamente del PRO a la Libertad Avanza. Santilli, mientras que Ritondo siempre habla de mantener ese sello como un poco más fuerte, ¿no? El sello del PRO. Yo tengo la misma versión que tiene Mary. La idea acá es que va a ser puro violeta. Lo que sí estaba asegurado es que iba a ser puro violeta para octubre. Y cómo se iban a conformar esas listas de octubre todavía sigue siendo un misterio. Y ahí voy a donde lo que me preguntabas vos, Sí. Pato, que era el rol de Santilli. Porque Santilli se lo hablaba como un candidato muy... que él quería ir a octubre, que él quería ser candidato nacional, no quería quedarse en la provincia de Buenos Aires. Pero a mí las últimas cosas que me dijeron es que él podría llegar a ser un buen candidato para la primera sección de la provincia de Buenos Aires y que podría llegar a ser él estando más cómodo teniendo ahora, sí, en la provincia de Buenos Aires, teniendo una elección propia. Claro. Que ser un segundo de Espert en octubre, porque la candidatura de José Luis Espert en octubre, eso no se negocia. Y es el ámbito que él pretende, porque él lo que pretende es también ser candidato a gobernador. Bueno, vas a La Plata y nada. Y pero para eso tenés que encabezar. Tercero en la lista no le sirve. No, claro. Diego Y en Santilli. cambio ser el primero en la primera, ahora, en una pelea muy interesante con el peronismo, que el peronismo lo estaba tentando a Massa. Yo tampoco lo veo a Massa se habló mucho en la primera, pero bueno. Sí, se habló mucho de... Se habla siempre, ¿no?, de que, bueno, la primera sección es la que la gana lo que es el antiperonismo, sí o sí, y la tercera sección la gana sí o sí el peronismo. Entonces tenés esos dos universos en donde tenés a los dos frentes, por ejemplo, por decirlo de buena forma, tratando de ver a qué candidato poner para que esa diferencia no sea tan grande o qué tanto, ¿no? Es un territorio partido la primera, porque vos tenés sectores muy antiperonistas como Vicente López y como San Isidro, pero tenés otros como, por ejemplo, qué sé yo, San Martín y tantos otros que son más properonistas. Bueno, 3 pero de febrero lo se que discute, dicen... ahora gobierna Valenzuela, pero históricamente gobernaba Curto, así que Lo que dicen es más que peleado. Massa no quería ir a la primera sección porque sabía que perdía. Y puede ser, claro. Entonces, ahora hay que ver si eso se termina dando así o no. Sí, puede ser. ¿Qué pasa en la tercera? Un poco se hablaba de lo mismo. Antes de la condena de Cristina Fernández de Kirchner, en el gobierno te decía, nosotros sabemos que la tercera sección la tenemos perdida, pero eso no quiere decir que no podamos tener un buen resultado y que eso también nos empodere y que obviamente que no tengamos un excelente resultado en el resto de las secciones electorales, ¿no? Que sería, básicamente se hablaba de este 7-1, ¿no? De las 8 secciones, una la pierdo, que es la tercera, las otras 7 las tengo yo. Esa era como la estrategia que se hablaba. Ahora sin Cristina en la cancha, con la posibilidad de que esté Máximo Kirchner, que es uno de los primeros candidatos que se empezó a ver como posible reemplazo, entre comillas, ¿no? En el gobierno, ¿sabes qué? Lo que empezaron a decir es,
nosotros no creemos que se puedan llegar a trasladar los votos de Cristina a nadie. Menos a Máximo Kirchner, es más, creo que hasta te festejan una candidatura de Máximo Kirchner. Muy divertido, me dijeron, que les parecía que Muy sea. divertido. Que decía, se pone divertida Ahora, la discusión en la tercera sección electoral. Bueno, ellos creen firmemente en que esa no se va a trasladar, entonces cualquiera que no sea Cristina Fernández de Kirchner no va a llegar a medir lo que mide ella, por ende no hay chance de que la Libertad Avanza no tenga una buena elección, por más que no sea necesariamente el ganador en la tercera sección. Ahora, vos sabés que es muy importante esto que está pasando con la elección que anticipa Axel, que anticipa Kicillof, porque la verdad que hay como una revalorización de lo que significa la provincia. Y hasta acá lo que uno, porque digo, si por ejemplo Santilli quiere ser gobernador, bueno, proponete como candidato de la primera, gana en todo caso y Sí. rompete los cuernos en La Plata. Y la verdad que lo que ha pasado en la democracia es que eso no sucedía, porque casi la enorme mayoría de los candidatos, salvo Duhalde, eran candidatos muy porteños, exportados a la provincia. Rucauf era un hombre que venía de un ministerio nacional, Felipe Solá era ministro, Kicillof, Vidal, Scioli. Digo, la Vidriera era la capital federal y te mandaban para la provincia y de la provincia vos conocías poco y nada. No había historia salvo Duhalde o Sí, Armendáriz. el único que era fue la provincia de Buenos Aires. Exactamente, y Armendáriz que era de Saladillo. Ahora me parece que digo, bueno, vos querés la provincia, se llame Santilli o se llame quien se llame. Es una etapa, es un proceso, pero que no se estaba dando, te digo. Pero A está ver. bien, sí, efectivamente se revaloriza lo que es la discusión provincial porque la Que es separan la nacional. el gobernador del 40% del padrón. Pero es una elección que está nacionalizada igual. Sí, sí, a nivel discursivo en no me cabe en duda. La discusión No se logró va a lo que girar quería Axel, en torno, sí. no va a ser la gestión de No, Axel Kicillof coincido. o las gestiones locales. En Acá, en ese análisis tiene razón el kirchnerismo. Vos querías dividir para discutir temas locales y no pasa. y la ¿no? discusión va a ser nacional, va a ser peronismo o va a ser Milei, Milei o no, las claro, dos posibilidades. totalmente. Y el propio Axel Kicillof un poco se dio cuenta de lo que sucedió que lo que intentó cuando desdobló la elección no se va a No, dar no de se va a hecho. dar. Por eso se está dando en esta dinámica las negociaciones, que tiene que ver con lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner y el fallo de la Corte Suprema, pero tiene que ver con la propia dinámica de la provincia de Buenos Aires. Y esto afecta al peronismo, pero también afecta al Se PRO y discute a la la política Libertad Avanza. nacional, si Milei está bien o está mal. Cuando Santilli efectivamente, sí. si Santilli o quien sea vaya Sí. a recorrer la primera para ser candidato, las discusiones que se van a dar van a ser en términos nacionales. Lo escuchás a José Luis Espert, también son en términos nacionales. Entonces, va a haber una división territorial por secciones en las cuales van a enfocar las recorridas, los actos y las presentaciones y actividades ahí, pero el discurso va a seguir siendo, me parece que no cambia Ahora, mucho. te pregunto, Dani, escúchame, si se corona esto de Santilli es candidato en la primera, ¿quién celebra por eso? ¿Macri? Dice, no, mirá, mi candidato va de primero, o es un logro de Karina, o es un logro de pareja, ¿cómo se...? Es una buena pregunta. ¿En esa qué que lado, estás en qué haciendo. lado Un logro de anotamos? Santilli, ¿por Yo qué, estaba por Ali? decir exactamente lo mismo. Yo creo que Santilli no es Macri, no es No, es Santilli, Karina. está bien, está bien. Él es Santilli. A ver, por supuesto que yo creo que discursivamente va a haber un festejo del PRO en ese sentido, Perdóname, pero una asociación. A ver, ayúdenme las dos. Santilli y Espert eran uno el candidato a diputado y otro el candidato a senador de Rodríguez Larreta, ¿no? Sí. ¿Viste? Ay, lo sufrió cuando lo dijo. ¿Viste? Pero, verdad. ¿viste que la asociación dice? Epa, porque y no Espert pasó hace estuvo tanto. con Horacio Un año y Rodríguez medio Larreta pasó. antes de hacer el primer candidato era Santilli y el primer Bueno. candidato a senador era Rodríguez Larreta. Y eso, no, voy a abrir solamente un mini capítulo porque es larguísimo. No. Después tenés toda la discusión de la ancha avenida del medio, que también quiere Eso. competir en la provincia de Buenos No, Aires. claro, desde Hay que- Schiaretti para abajo. De Schiaretti, Sí, Manes, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, todos diputados Randazzo acá. lo vi hoy, a Randazzo indignado, obviamente, con la Comisión Nacional de Transporte, con la clausura y con vialidad, porque él había hecho mucho como ministro del Interior. Sí. Lo vi enojado. Bueno, así. se habla de esta alianza que podría conformar Manes con Monzó, ¿no? Bueno, Manes con Monzó. sí. De hecho, bueno, en su momento, la semana pasada o la anterior hablamos, Pato, de... Un acuerdo que radical peronista. Sí, Claro. hablamos de ese acuerdo, esa alternativa que le puso sobre la mesa Emilio Monzó a Mauricio Macri, Claro. ¿no? Sí. Esa alternativa en la que básicamente nos lo contó un diputado acá, fuera de cámara, en palabras un poco menos elegantes de las que voy a usar, ¿no? Bueno, nosotros
estamos si no tenemos nada. Claro. A vos te van a dejar sin nada. Estamos desnudos. Entonces, hagamos algo. Claro. Por supuesto que, reitero, ¿no? Tenemos 3 intendentes del PRO, tenemos 27 de la UCR. También habían intereses de ciertos municipios peronistas no kirchneristas que podrían estar interesados. Entonces ahí es cuando se empezaron a barajar un montón de posibilidades, ¿no? Ahora, como te dije más temprano, el que tenía la palabra ahí era Ritondo. Sí, y la línea, perdón, del PRO, que responde a esta idea de hacer el acuerdo con La Libertad Avanza es ¿cuándo le fue bien a Mauricio Macri escuchando a Emilio Monzó? ¿Y por qué lo haríamos ahora? Nosotros vamos con La Libertad Avanza porque tenemos a Milei poniendo cara para esto y eso no hay chance de que ningún intendente y que ninguna avenida del medio pueda competir contra eso. Entonces se revaloriza un poco en ese sentido el peso que tiene la marca, ¿no? Cuando Abad y el radicalismo iba a formar parte de la alianza. Eso siempre a mí me lo pusieron en duda. Sí, porque los intendentes no querían. Sí, pero te abre un agujero. Y porque hay un sector de La Libertad Avanza que sí quería meter el radicalismo y hay otro sector que no tenía ningún interés en meter no el quiero radicalismo. despertar monstruos, pero como estaba terminando de leer Los Ingenieros del Caos, todo lo que uno mal aprende ahí, las campañas en el Brexit con Trump y todo complicado, digo, ¿puede ser que eso no pase en las elecciones locales de la provincia? Porque veo un clima... No, porque seguramente va a haber... se va a apostar muy fuerte para las elecciones nacionales de octubre, van a aparecer un montón de cosas, campañas sucias, acusaciones, cargos. Pregunto, en provincia de Buenos Aires, ¿hasta acá está más tranquilo? Digo, ¿puede ser que como es distrital sea una elección más tranquila y con herramientas menos complicadas? Acordate lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires. Ya Sí. tuvimos la experiencia de una elección local en la cual La Libertad Avanza tomó la decisión de esto es una elección Está bien. nacional, nos jugamos Está a bien. todo o nada en esta elección. No. Y la provincia de Buenos Aires va a ser pasar igual en la- o en la de todavía septiembre. más intensa. Yo Hay creo que más. todavía, En la de porque acá hay una percepción de parte del gobierno nacional de que si no me pierden- dan un gramo de esperanza, son complicadas. ¿Viste? Yo quiero tranquilidad y paz. No, pero Vos querés... No, está bien. Lo que pasa es que... Sabías muy bien cuál era la respuesta a la pregunta que estabas haciendo, No, Pato. pero digo, a lo mejor como fuera, en serio, yo decía, a lo mejor como son distritales, ¿viste? Digo, a lo mejor la pelea. No. Menos en la provincia, que la provincia Sí, ya es sí, una no, claro. carnicería. Yo te diría que ya... Bueno, por eso te digo, ¿sabes qué pasa? Por eso la selección de los nombres siempre es importante, pero acá tiene mucho peso por estas historias de los muertos en el placar que tenemos cada uno, ¿no? De respecto a Y, dónde ¿viste? vienen. Cuando aparezcan las campañas cruzadas Bueno, y duras. sí. A ver, eso me sí, ahí hay que refiero. prestar más atención al fuego amigo en todo caso Claro. que entre diferentes frentes electorales. Ahora, un poco el balance que hace el gobierno nacional es, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires logramos el objetivo que Claro. teníamos, que era barrer al PRO de la Ciudad de Buenos Aires y como partido Totalmente. político. Ahora ya Que está, era el eso lo partido resolvimos. fundador, claro. Era más difícil la pelea, me parece, de capital que la de provincia. Exactamente. Va, Ahora sí, lo que pasa toca que- el peronismo en la provincia Claro. de Buenos Aires. Lo Hay que una pasa que el ambición peronismo, sí. de parte del gobierno Sí. nacional, es decir, nosotros vamos a destruir a los partidos en sus propios terruños electorales. Claro, y sí. Y hasta ahora, por cómo están dando las encuestas, Sí. es muy posible que La Libertad Avanza gane la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y necesita ganar la provincia de Buenos Y Aires. claro. A mí me decían en el gobierno nacional, nosotros si perdemos la provincia de Buenos Aires, estamos perdidos. El riesgo país, los inversores, están todos prestando atención a de qué manera podemos sostener electoralmente nuestra preponderancia. Entonces, olvídate, No me Pato, acuerdo, que es elección me clave. tengo que ir, pero el macrismo en el turno, en el 2017, ganó el macrismo a nivel Sí. general. Pero no me acuerdo cómo le había ido a Vidal. Me parece que también le había ido bien a Vidal, me parece. La medio término, sí. También, claro. Bueno, que es lo que dice Axel Kicillof, ¿no? Al Claro. peronismo siempre le fue mal en Siempre. las elecciones de medio término y después ganamos Le iba mal en el las- 2009, le iba mal en el 2009, efectivamente. Bueno, Daniela Romero, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta cualquier momento. María Caferata, muchas Muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Enseguida la continuidad de DTV. Y recordamos, en un rato debería estar comenzando este plenario de comisiones. Gracias y buenos días.